Es un gusto poder saludarlos una vez más. En el curso de formación ciudadana hemos estado hablando sobre los conflictos y los problemas, cuando un problema se convierte en un conflicto, las consecuencias que éstas generan y el por qué se genera un problema o un conflicto. Vimos, por ejemplo, que habían conflictos reales, imaginarios y otro tipo de conflictos también como los cotidianos y los conflictos inventados. Hoy vamos a conocer los conflictos según las personas que participan dentro de él. Hay, por ejemplo, conflictos con uno mismo, la insatisfacción que una persona puede tener con uno mismo, por ejemplo, y ojo que no es correcto, el sentirse insatisfecho, el sentirse triste por no tener, por ejemplo, un vehículo, por no tener el mismo recurso económico que otra persona, por no tener el mismo grado académico que otra persona, y la persona misma se empieza a sentir agobiada, se empieza a estresar, se empieza a poner estresada, triste, preocupada y empieza a generar un conflicto interno. A este conflicto se le denomina conflicto intrapersonal. La palabra, la raíz intra, quiere decir interno, es decir, que este conflicto no afecta a nadie más que a uno mismo, que a la persona misma. El conflicto intrapersonal, aquel que podemos sentir nosotros mismos y en este caso no vamos a afectar a ninguna de las demás personas. Un segundo conflicto es el conflicto interpersonal. Cuando hablamos de intra, ojo, cuando hablamos de intra estamos hablando de algo interno, de algo que va conmigo mismo, pero no afecta a ninguna de las demás personas. Cuando hablamos de inter, estamos hablando entre. La palabra inter, según su etimología, término que ya entendemos derivado al curso de comunicación y lenguaje, la palabra inter quiere decir entre personas. Por eso el conflicto interpersonal es aquel que se lleva a cabo entre dos o más personas de forma individual. Y ojo al término de forma individual, porque más adelante vamos a ver los conflictos cuando ya son en forma grupal. Pero este conflicto es muy recurrente, muchas veces por malos entendidos. Por ejemplo, y lo veíamos, y tiene mucha relación con el conflicto inventado. Por ejemplo, una persona empieza a decir que Juanito le dijo a Juanita que era, no sé, que era gorda, que caía mal, que era una persona que hablaba siempre de ella. Y entonces vamos a ver que este es un conflicto que ya se genera entre dos personas, porque muchas veces empiezan los malos entendidos o también se puede generar derivado de un problema real, pero en este caso cuando las personas no resuelven un inconveniente y un problema que pudo haberse tratado de forma tan sencilla, tan corta, se va incrementando hasta provocar que se convierta en un conflicto interpersonal. Recuerden, dos conflictos vimos esta oportunidad. El conflicto intrapersonal, que es el interno, el que está conmigo mismo por insatisfacción, por malestar conmigo mismo, o por ejemplo, si yo quizá sabía que pude haber dado más en un trabajo, en un partido de fútbol, en cualquier juego de fútbol, pero yo me siento mal, me siento molesto, o porque sé que fue mi error, la inconformidad está dentro de mí, pero no afecta a nadie más. Pero cuando ya tomo a dos o más personas, el conflicto ya no solo es mío, sino ya es un conflicto interpersonal entre personas. Que Dios les bendiga, chicos, pásenla bonito.